aquí estamos, una vez más. Entonces, muy bien. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 11. Estamos hablando sobre si Jesús, y la primera es la soberanía divina de Dios, absoluta divina de Dios. Estamos hablando de su soberanía. Y en Efesios, porque la semana pasada miramos muchos versículos del Antiguo Testamento, ahora estamos en Efesios 1, 4 al 11, y esta mañana quiero mostrarles la importancia, que tan importante es estudiar el griego. Porque hay unas palabras que vamos a ver esta mañana que sin duda nos muestran exactamente lo que Dios tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces quiero empezar leyendo Efesios 1, del 3 al 11. Hay muchas cosas que Pablo nos enseña en estos versículos acerca del plan de Dios que existía desde antes de la fundación del tiempo, mostrando su soberanía absoluta y divina sobre todo. Otra vez, voy a decirlo, y yo sé que ustedes lo saben, pero lo digo porque cuando lo pongo en YouTube, que la gente entiende. Nadie puede aceptar a Cristo, nadie llega a Dios si Dios no quiere que llegue a Dios. Punto. La Biblia es tan clara sobre este asunto y empieza aquí en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esta palabra según es muy importante, muy importante. Yo sé que tal vez en español dicen, bueno, según es según, pero en el griego esta palabra es algo muy interesante y esto lo quieres mostrar. Es katos, viene de kata y pos. ¿Ok? Kata es una partícula primaria, preposición, y se traduce abajo. ¿Okay? Su definición es abajo, su definición actual. Pero en variedades relaciones, en acuerdo con el caso, si es genitivo, dativo o acusativo, entonces toma diferentes sentidos. Déjenme leer algunas de las definiciones de esta palabra, las traducciones de esta palabra en el español. Acerca y acerca de, así, contra, contrario, entre, como, abajo, así abajo, debajo, en todo, a la manera de, según, con, por y por eso. ¿Okay? Así se traduce esta palabra dependiendo en la oración, en la frase en que está situada, sentada, como se dice. Dice, composición retiene muchas de estas aplicaciones y frecuentemente denota oposición, distribución o intensidad. Hemos visto esta palabra varias veces, pero depende con cuál otra palabra está pegada. ¿Ok? Y entonces, esta palabra kata, kata es abajo, pero se traduce según o a la manera de. Voy a leer algunas definiciones de libros o diccionarios de palabras griegas. ¿Okay? Os es un adverbio de comparación. ¿Qué es comparación? Es cuando comparas dos cosas, ¿verdad? Ok, este es os. Déjame leer sobre esta palabra según en este versículo y lo que quiere decir. Porque en este versículo, según el diccionario de palabras del griego, dice, metafóricamente expresa una relación entre cosas. Ok. Según el diccionario exegético acerca de la palabra katos, ¿okay? Kata y os. Aunque el uso en el Nuevo Testamento de katos es muy diverso,
Hay dos rasgos principales que se ven. Uno está relacionado con el lenguaje de la promesa del Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Una comparación, lo que Dios dijo y el cumplimiento de lo que Dios dijo en el Nuevo Testamento. Es esta palabra según. Por eso esta palabra según es muy importante, porque lo que está diciendo es que lo que Dios dijo antes, Él está cumplido aquí, ahora. Es una comparación. Según en lenguaje español, no da el sentido como el griego. No nos dice que, esta es una comparación con lo que fue escrito en el Antiguo Testamento y el cumplimiento de esto en el Nuevo Testamento. ¿Sí me explico? Ok. Con el lenguaje de la promesa del Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento, y el otro en las analogías que implica a Dios, a Cristo y a los discípulos. Entonces nosotros vamos a enfocar en el lenguaje de la promesa y el cumplimiento. El uso primario se encuentra en los evangelios, en el libro de Hebreos y especialmente en los escritos paulinos. ¿Qué quiere decir? Especialmente en las cartas que Pablo escribió, encontramos este uso de esta palabra, cartas, donde es una comparación entre la promesa y el cumplimiento. Cartas funciona como una comparación directa con un evento que involucra un personaje del Antiguo Testamento. Son algunos ejemplos, como Jonás en Lucas 11:30, Noé, Lot, Moisés, todo esto en el libro de Lucas, Moisés en el libro de Juan en Hebreos, Abraham en el libro de Gálatas, Caín en el libro de Primera de Juan y los padres en Juan 6. Si ustedes quieren los sitios, los puedes dar después del servicio. O funciona como parte de fórmulas de introducción de citados del Antiguo Testamento. Este nos importa. ¿Okay? Pablo está comparando algo dicho en el Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Estas fórmulas en el Nuevo Testamento enfatizan el acuerdo del evento en el Nuevo Testamento y su proclamación con la palabra de Dios contenida en el Antiguo Testamento. Vamos a leer. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, y más adelante él habla del hecho de que nosotros ya podemos ver el misterio. ¿Ok? ¿Cuál misterio? El misterio que para los judíos ellos no lo entendían. Que en el Antiguo Testamento Dios dijo varias veces, y los vamos a ver más adelante, ahorita no, pero Dios dijo varias veces, y específicamente en el libro de Isaías, que iba a llamar una nación que no era de él, que no tenía nombre, que iba a llamar a los gentiles a su lado. Los judíos no lo entendían, para ellos este fue un misterio. Pero Dios lo proclamó en el Antiguo Testamento y Pablo está diciendo, según, aquí es el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces esta palabra según es muy importante. Y dejar esta palabra de esta frase hace daño a la frase, en mi opinión. Desafortunadamente, aún según no es suficiente. Deben de poner a un lado en las Biblias lo que quiere decir. Si yo estuviera escribiendo una Biblia hoy en día, yo pusiera todo esto a un lado. Mire, aquí es lo que dice, aquí es el sentido de esta palabra y esta es la razón que es así. ¿Por qué? Porque cuando no lo hacen, los cristianos se quedan ignorantes. Ignorantes. Y lo triste es que los pastores son ignorantes porque no estudian estas cosas. Yo primero, por 15 años, no lo hice. Gracias a Dios que me abrió los ojos. Entonces, déjenme terminar de leer. Estas fórmulas en el Nuevo Testamento enfatizan el acuerdo del evento nuevo en el Nuevo Testamento y su proclamación con la palabra de Dios contenida en el Antiguo Testamento.
y en la redacción tienen sus puntos de correspondencia en el texto hebraico del Antiguo Testamento. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí no es algo que él inventó en el Nuevo Testamento durante la primera época. Es algo que Dios ya había dicho, que Él escogió una familia antes. Entonces uno no puede aceptar a Cristo. Y muestra que Dios es soberano sobre todo tiempo. Nuestro tiempo y su tiempo. ¿Cuánto es su tiempo? Eternidad. Nuestros días son marcados con un principio y un fin. Es una línea de tiempo. Dios, en la otra mano, no está limitado por tiempo. Él es eterno en todas direcciones. Imagínalo. Yo no sé cómo explicarlo. Tal vez si en medio de este edificio ponemos un granito de polvo en el medio de todo esto, y el granito del polvo representa toda esta línea del hombre, de Adán hasta que Dios nos lleva a vivir con Él. Este granito representa esto. Entonces estamos hablando de miles de años. Y el resto del edificio representa la eternidad de Dios. Él no está confinado, Él no está contenido en nuestro tiempo. Y entonces decir que uno puede aceptar a Cristo y Dios no lo sabe y Dios no lo ha propuesto desde antemano es minimizar el poder y divinidad y soberanía de Dios. Es decir, Dios no puede hacer lo que le parece bien a Él, las cosas que son sus propósitos y su voluntad. Que Él necesita esperar a ver lo que el hombre va a hacer. Este es ridículo. Y otros piensan así, bueno, no es que Dios no sabe, Dios es omnisciente. Dios sabe a todos los que le van a recibir como Señor y Salvador. Este es ridículo. Dios lo sabe porque Dios lo ha puesto en sus corazones. El libro de Tito, Pablo dice en versículo 5, capítulo 3, versículo 5, dice que Dios tiene que regenerar el corazón. ¿Tú crees que un hombre puede regenerar su propio corazón? Es imposible. Jamás. Nunca. Dios tiene que hacerlo. Entonces, para tener fe, Dios tiene que regenerar el corazón. Entonces, por eso Efesios Pablo escribió que fe es un regalo de Dios. Entonces, decir, yo llegué a fe en Cristo es antibíblico. Dios me arrastró hacia la fe, este es bíblico. Dios puso fe en mí, este es bíblico. Dios cambió mi corazón, este es bíblico. Dios me escogió, este es bíblico. Pero decir que yo recibí a Cristo es antibíblico. Sí, ya estamos mirando por qué. En este versículo, según o en acuerdo con el Antiguo Testamento, Dios nos escogió en Él. Así creo que sería mejor. En acuerdo con lo que Él dijo y lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, Dios nos escogió en Él antes, y este implica obviamente antes de la fundación del mundo. La verdad, diga lo que diga, ¿cómo se puede pelear con lo que dice aquí? Aparte de ser un ciego, ¿sí? Porque es bien claro, antes, ¿qué quiere decir? Aún en español la palabra antes quiere decir antes, ¿sí? No quiere decir después. Antes de la fundación del mundo. Bueno, es todo por mientras. Y como siempre digo, que Dios haga su voluntad en la vida de usted. Y si Él desea que estemos juntos la semana próxima, nos vemos. Chao.